Aurora Pérez no era una mujer de guerra sino de silencios profundos y pausados. En su entorno la calma aparente reinaba como un reflejo de su presencia compleja y serena. Pero no eran pocos los secretos y desasosiegos escondidos tras sus ojos, que observaban el mundo con una mezcla de resignación y una fortaleza inescrutable. Como una reina que ha visto caer sus propias torres, Aurora permanecía estoica, una figura imponente, sin el estruendo de la batalla, sino con las cicatrices de años de lealtades erosionadas y sacrificios ignorados. Para algunos el silencio es un lugar de abandono. Para Aurora era una estrategia de supervivencia. En la penumbra de sus pensamientos, el eco de las traiciones resonaba con una intensidad meditativa, un susurro constante que desafinaba en el aire. Quizá te has cruzado con almas como la de Aurora, esas que han contenido tormentas bajo una superficie aparentemente tranquila. Su silencio no es sinónimo de sumisión, sino un escudo finamente tejido en la espera del momento adecuado para actuar. A menudo el equívoco más grande que cometen quienes no entienden el lenguaje del silencio es confundir la calma con la debilidad. El que observa solamente la superficie descubriría en Aurora una madre devota, una esposa abnegada, una mujer que dio todo sin exigir nada a cambio. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un alma que anhelaba justicia, aunque fuese en sus propias manos a su propio tiempo. En un mundo que premia a los vociferantes, ella aguardaba el momento de hacer valer su voz sin proferir un solo grito. En ese contexto de sombras y luces, el conflicto se tornaba inevitable. Su hija Melissa, perdida en el espejismo de una vida cotidiana absorbente, creía erróneamente que Aurora estaba destinada a esa vida de arduo esfuerzo y facilidad para ser ignorada. Era un error que le costaría caro, pues subestimaba la determinación de una madre cuya paciencia había alcanzado su límite. Aurora no solo esperaba el cambio, sino que lo encarnaba en secreto con cada acto de generosidad, que no era interrumpido por el grito de su propia dignidad. Así uno debe preguntarse, ¿por qué alguien elegiría quedarse en silencio frente a tal injusticia? La respuesta yace en el poder contenido de quienes han aprendido a replegar sus fuerzas, a distanciarlas del ruido, para que en el momento preciso puedan surgir con una precisión cortante. Algunos llevan la noche en el alma, y otros la determinación de un amanecer inevitable. Melissa en su ceguera no percibía las señales sutiles de una tempestad incipiente. Creía dominar el tablero sin advertir que cada movimiento engendraba un contragolpe silencioso en el corazón de Aurora. Y es que no toda rebelión viene con estruendos. Algunos reinados se resquebrajan desde el silencio el mismo que ella despreciaba, pero que Aurora manejaba con maestría. Su silencio no era entrega. Era una jugada maestra destinada a desmantelar el tejido mismo de la manipulación. Aurora tenía la sabia paciencia de quienes saben que el tiempo le pertenece a aquellos que lo saben aprovechar. En su mente cada momento de angustia se convertía en un pilar más de la estrategia que la liberaría. No hay arma más afilada que el temperamento estoico aferrado a la justicia. Y Aurora, la reina silenciosa, el rey traicionado, llevaba la daga bien escondida, para cuando llegara la hora de restaurar el equilibrio perdido. El aguijón del rechazo todavía palpitaba en el corazón de Aurora cuando decidió que ya era hora de reconstruir su vida, pero esta vez para sí misma. Con una determinación renovada, sus pasos la guiaron hacia el hogar de Rose, una amiga de confianza y fuente inagotable de consejos prácticos. La cálida sonrisa de Rose fue un bálsamo para el espíritu herido de Aurora, y mientras compartían una taza de té humeante, comenzaba a vislumbrarse un plan. Rose, siempre la pragmática, sugirió a Aurora que comenzara por proteger sus activos. La independencia financiera sería su salvaguarda contra los vientos caprichosos del entorno familiar tóxico. Aurora comprendió la importancia de esta táctica y, sin vacilar, acordaron contactar a un abogado para redibujar el mapa de su legado. No sería un movimiento impulsado por la ira, sino una afirmación silenciosa de que su vida y patrimonio serían administrados bajo sus propios términos. El control regresó palpable y casi táctil cuando Aurora se sentó frente a su abogado, el señor Hernández. Juntos revisaron cada cláusula de su testamento, un proceso que en otro momento de su vida hubiera parecido morboso, pero que ahora representaba una declaración de voluntad firme y nueva dirección.
Las decisiones fueron tomadas con cuidado, asegurándose de que aquellos que realmente apreciaban a Aurora y su legado recibieran lo que les correspondía. Marina, su nieta, se convirtió en el foco de especial atención. Aurora sabía que garantizar su bienestar futuro era un legado mucho más importante que cualquier riqueza material. Durante todo este proceso, las llamadas de Melissa aumentaron en frecuencia y agresividad, pero Aurora, resuelta, no respondió a ninguna. Los mensajes variaban desde súplicas dulces hasta rabietas mordaces, pero para Aurora representaban simplemente un eco de una vida que había decidido dejar atrás. La independencia personal no era simplemente un cambio físico, sino una transformación interna profunda. La capacidad para tomar sus propias decisiones se desarrolló como un músculo largamente subutilizado ahora, fortalecido por la confianza y la renovación personal. Encontrando consuelo y fuerza en esta nueva etapa de su vida, Aurora se embarcó en una serie de actividades que reforzaban su independencia. Comenzó a participar en grupos de caminata matutina, se inscribió en clases de computación y dedicó su tiempo a labores de voluntariado. Estas decisiones simples pero significativas le proporcionaron un sentido renovado de propósito, una viveza que había sido ahogada por las demandas nunca saciadas de Melissa. En estos entornos saludables, Aurora descubrió la satisfacción tangible de contribuir positivamente a su comunidad y expandir sus horizontes personales. El eco de su ancestral sentido del deber maternal aún resonaba suavemente, especialmente en lo concerniente a Marina, quien anhelaba ver a su abuela. A pesar de su corazón nostálgico, Aurora mantuvo una firme determinación de establecer límites saludables. Melissa volvió a buscar a Aurora con promesas de cambiar sus actitudes y un anhelo superficial de reconciliación. Sin embargo, Aurora, ahora equipada con una percepción más aguda y una nueva autoestima, percibió que las intenciones carecían de la profundidad necesaria para sanar las cicatrices acumuladas. El respeto tanto dado como recibido se erigió como la base inquebrantable para cualquier posible reconciliación. Aurora estableció sus términos sin titubeos. El amor y el respeto no eran conceptos negociables. Esta lección, mientras dolorosa, fue la esencia de una existencia ingenuamente enterrada que había florecido nuevamente. Con una mente clara y un espíritu libre de cargas innecesarias, Aurora se afianzó firmemente en sus nuevas decisiones. En esta destacada capacidad para definir sus propios términos, Aurora también descubrió el poder de las amistades auténticas. La red de apoyo que había fortalecido a su alrededor, amigas como Rose, compañeras de caminatas, nuevas amistades en el voluntariado, se convirtió en un andamiaje que sostenía su bienestar emocional. A través de estas relaciones saludables, Aurora no solo recibió afirmación en sus decisiones, sino también una renovación de confianza que extinguió cualquier duda que pudiera haber persistido sobre la validez de su camino elegido. Las sombras de las estrategias de manipulación que una vez rodearon a Aurora eran rastros de un pasado que ahora miraba con claridad. No había lugar para Chris y sus intentos de declararla incompetente, ya que Aurora, a través de evaluaciones médicas con la ayuda incansable del señor Hernández, había asegurado su lucidez. La vida que Aurora había elegido construir era una realidad que brillaba con la claridad de la independencia cada día, enriquecido por actividades que significaban más que cualquier lucha pasada. El futuro de Aurora fue contemplado a través de la lente de voluntad e intencionalidad. Era el momento de proteger lo que con tanto esfuerzo había construido, de asegurarse de que su legado no estuviera a merced de aquellos quienes no entendían su valor. No había espacio para el azar ni para la negligencia. Cada paso fue meditado y ejecutado con precisión, con la ayuda invaluable del señor Hernández, su abogado de confianza. Este acto no era una simple redistribución de bienes materiales. Era un acto de amor y justicia, especialmente hacia su nieta Marina, cuya risa y amor inocente representaban la continuación de su linaje emocional. Mientras Aurora hojeaba los documentos en el despacho del señor Hernández, su mente navegaba por recuerdos del pasado y del prometedor futuro que se desplegaba ante su nieta. Marina no solo era una extensión de su ser, sino una manifestación de esperanzas y sueños. Aurora deseaba que su nieta navegara la vida con herramientas que ella misma había tardado décadas en adquirir. Así nació la decisión de asegurar parte significativa de su herencia a Marina,
creando un resguardo que le permitiría desarrollarse sin las cadenas de obligaciones financieras que Aurora conocía de cerca. El acto de reescribir su testamento fue meticulosamente calculado. Aurora conmemoraba esta acción como una obra maestra de justicia poética. Aquellos que la menospreciaron o intentaron manipularla con falsos afectos no encontrarían recompensa en sus medidas. En cambio, su amistad con personas como Rose y otras mujeres valientes que había conocido en sus caminatas y actividades voluntarias, quienes habían mostrado ser cómplices y guardianes de su bienestar emocional, fueron reconocidas en sus disposiciones. Mientras el bolígrafo rasgaba suavemente el papel, Aurora expulsó cualquier vestigio de duda. Aquí estaba ella, una mujer libre, definiendo su destino, cobrando las deudas emocionales, no con armas ni venganzas crudas, sino con estrategia y determinación. Cada trazo de tinta era un recordatorio de sus batallas ganadas y de las lecciones que el dolor le había enseñado. El señor Hernández, habiendo sido testigo de la transformación de Aurora, ofreció una sonrisa cómplice y palabras de aliento. Está marcada la importancia de su sabio consejo. En un mundo donde muchos sucumben al vendaval de promesas vacías y manipulaciones sutiles, el abogado había sido una brújula moral y legal para Aurora, guiándola con precisión hacia sus objetivos. Este ritual casi ceremonioso fue sellado con una firma. Aurora se sentó recta, acomodando su bufanda con un movimiento que denotaba más que estilo, confianza. En ese pequeño acto cotidiano, proclamó una victoria silenciosa sobre todos los desafíos que una vez parecían insuperables. Aurora había tallado nuevos caminos en su vida, caminos que ya no se torcían según la voluntad ajena, sino que fluían libremente bajo su mando. A medida que se alejaba dejando atrás la oficina legal, el sol iluminó su caminar como si el universo estuviera además en su esquina. Ahora la incertidumbre no era un enemigo, sino una oportunidad envuelta en expectativas vigorizantes. En el resplandor del atardecer, Aurora sintió el peso liviano de la esperanza tangible. Este sentimiento tan diferente al que había conocido en años de sometimiento y desgaste emocional, era como una brisa cálida que susurraba promesas de nuevas y mejores experiencias. Finalmente esa tarde Aurora miró el horizonte con una resolución renovada. Cada decisión, cada palabra firmada en el testamento, no solo trazaba el mapa de lo que vendría, sino también lo que había renunciado a ser. No había vuelta atrás, solo un viaje hacia adelante iluminado por la promesa de un legado cimentado en amor genuino y honesto. Así Aurora dejó de ser un eco de lo que otros esperaban de ella y se convirtió en un faro que iluminaba caminos, no solo para ella, sino para aquellos que sintieron la calidez de su influencia. En su andar demostró que incluso el viaje más complejo puede llevar a paisajes de serenidad y satisfacción, siempre que uno tenga la determinación de definir su propio curso. El silencio entre Aurora y Melissa se había vuelto ensordecedor. Las llamadas no cesaban, pero no habían respuestas. Cada llamada perdida era una línea más en el abismo que se había abierto entre madre e hija. Pero en este silencio, Aurora encontró su paz, una tranquilidad que le permitió respirar libremente y retomar las riendas de su vida. Podía sentir el crecimiento interno que experimentaba, un florecimiento de independencia que hacía mucho había sido sofocado por las demandas ajenas. Su vida había sido una serie de obligaciones impuestas, pero ahora era un lienzo vacío, listo para ser pintado con los colores de su elección. Y es que el ser ignorada por Melissa no era un castigo, sino una liberación. Aurora entendía que su hija, en un intento desesperado por manipular la narrativa, buscaba restablecer el control que había perdido. Sin embargo, Aurora había dejado atrás esa fase. Había aprendido que no era responsable de las inseguridades de Melissa, ni debía sacrificar su bienestar por la ilusión de una relación que no existía en equidad ni respeto mutuo. A lo largo de estas semanas de silencio, Aurora desarrolló una fortaleza interna que no había conocido. Empezó a disfrutar de pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos: una taza de café en la mañana, un paseo al atardecer bajo el cielo que cambiaba de color. Estos breves instantes le trajeron un sentido de realización que no necesitaba la aprobación de nadie más que de sí misma. Implementó una rutina que nutría su alma, desde clases de computación hasta grupos de caminata que, además de ejercitar su cuerpo, ejercitaban su espíritu en el arte de la conversación sincera y despreocupada. Las actividades que antes habrían parecido mundanas ahora
eran un testimonio de su renovada autonomía. El trabajo voluntario que había comenzado como un pasatiempo se convirtió en una fuente de rejuvenecimiento. Aurora se dio cuenta de que al dar recibía más de lo que jamás habría imaginado. El brillo en los ojos de aquellos que ayudaba era el reflejo de una energía que había estado allí siempre esperando ser descubierta. Incluso con las llamadas persistentes de Melissa, Aurora era consciente de que el silencio contenía más respuestas de las que cualquier conversación cargada de confrontación podría ofrecer. Las palabras dejadas en el buzón de voz de Melissa no eran tanto una súplica como una confesión. Su hija necesitaba lo que Aurora le proveía, sin preguntar, una estabilidad emocional que ahora tenía que aprender a encontrar por sí misma. El teléfono, antes un símbolo de angustia y obligación, perdió su poder. Aurora había cambiado la melodía de las llamadas entrantes por un recordatorio de su resistencia, una canción alegre que simbolizaba que cada elección, desde la más mundana hasta la más profunda, estaba ahora en sus manos. La conciencia de que sus decisiones la habían llevado a un lugar mejor le ofreció un sentido de orgullo que era valiente y nuevo. Este periodo de no respuesta no fue una revocación del amor maternal, sino la reafirmación de que el amor propio no era una ofrenda secundaria. Aurora sabía que el verdadero amor no debía costar su propia felicidad, y que su única responsabilidad era inspirar ese conocimiento también en su hija. En este retiro emocional, ella no solo se redescubrió, sino que también sembró las semillas para una relación en la que ambas partes pudieran crecer de manera más saludable y auténtica. Aurora había aprendido la lección más valiosa de todas. A veces dejar ir no es un acto de abandono, sino un acto de fe en el potencial de renovación y cambio. Al no responder, le dio a Melissa la oportunidad de reflexionar y, quién sabe, de buscar su propia transformación. Al liberar sus expectativas, se liberó a sí misma para construir un mundo guiado por el amor propio y el respeto mutuo. Así, con cada amanecer y anochecer, Aurora cognó un equilibrio entre ser madre y ser ella misma, donde cada elección hilaba un tapiz único de libertad y esperanza. Un tapiz que Melissa algún día podría mirar y encontrar el coraje para tejer el suyo propio. La vida de Aurora había encontrado un ritmo propio, uno que finalmente respondía a sus deseos y necesidades más profundas. Alejada de las demandas constantes y la asfixiante expectativa de contentar eternamente a su hija, ella se sumergió en una rutina que lentamente comenzó a teñir su existencia de un sentido renovado de propósito y satisfacción. Aurora había revitalizado su vida a través de una serie de elecciones conscientes que tejían su cotidianidad con hilos de independencia y autovaloración. Ahora frecuentaba un grupo de caminata los fines de semana, compuesto por individuos que, como ella, buscaban un refugio en la conversación amena y la indulgencia en la naturaleza. Juntos, recorrían los caminos serpenteantes de un parque cercano, dejando atrás no solo huellas en la tierra, sino también los pesares del pasado. Aquí Aurora no era solo una madre o una abuela, un rol en el cual había sido encasillada durante demasiado tiempo. Aquí era simplemente Aurora, una compañera de viaje en la búsqueda de bienestar físico y mental. Había algo libertador en el acto sencillo de poner un pie delante del otro en sincronía con un grupo donde nadie demandaba más que su presencia. Las clases de computación durante las noches de los martes representaban un nuevo desafío. Un recordatorio constante de que siempre hay espacio para aprender y crecer, sin importar la etapa de la vida en la que uno se encuentre. Los avances tecnológicos habían sido un misterio para Aurora, un idioma sin traducir. Sin embargo, pronto descubrió que el dominio de las nuevas herramientas digitales no solo era posible, sino también fascinante. Con cada clic y cada tecla presionada, Aurora sentía cómo el miedo al cambio se convertía en entusiasmo detallado por un mundo previamente inaccesible. El voluntariado, por otro lado, había sido un ímpetu nacido del deseo de retribuir a la comunidad. Los dineros en su momento habían sido escasos, pero no así su tiempo y su voluntad de ayudar. En el comedor comunitario local, ella aseguraba que quienes tenían menos siempre recibieran una comida caliente, y más aún, un semblante cálido y acogedor que los recibiera al entrar. Las sonrisas agradecidas de los beneficiarios contribuían a sanar las cicatrices que el rechazo de su hija había dejado. Cada porción que servía era un recordatorio palpable de la bondad inherente a los actos desinteresados.
En estos escenarios claramente distantes de las demandas de Melissa, Aurora se reinventaba día a día. Estas actividades representaban una desviación drástica de una vida que alguna vez estuvo absolutamente dominada por las expectativas y la crítica constante. Ahora, el mundo de Aurora estaba lleno de sonrisas genuinas, donde cada interacción era una confirmación de su valía, una valía que no dependía de la validación externa, sino de la autocertificación y la confianza plena en sí misma. Este despertar a una vida equilibrada y autónoma le permitió ver con claridad las dinámicas nocivas que había soportado en su relación con Melissa. Aprendió que la verdadera independencia no radica únicamente en la separación física o emocional, sino también en la convicción de las propias decisiones y la capacidad de mantener límites que salvaguardan la salud mental y emocional. Aurora había encontrado la belleza en ser quien define su camino, sin las cadenas invisibles que solían retenerla. En esta nueva etapa, el temor que alguna vez la había paralizado fue sustituido por una silenciosa pero acerada determinación. Al continuar fortaleciendo su existencia con experiencias enriquecedoras y reconexiones sociales, Aurora se estaba asegurando de que su espacio personal fuera inviolable. Durante este viaje de autodescubrimiento, no había un ápice de complacencia o de dependencia emocional. Esa fortaleza recién descubierta era palpable y radiaba de ella, y tocaba las vidas de quienes la rodeaban. Amigos nuevos y antiguos reconocían este cambio, sintiéndose inspirados también para buscar sus propias metas y libertades. Aurora no solo había abierto una puerta a su propio bienestar, sino que había dejado una ventana abierta para que otros también pudieran encontrar el valor para hacerlo. Cada paso que daba en esta rejuvenecida travesía personal reforzaba un aprendizaje fundamental. La independencia emocional se forja en el crisol de las experiencias elegidas al servicio de una vida cargada de plenitud y autenticidad. Y en este camino, Aurora sabía que estaba finalmente en control de su destino, inmersa en una serenidad naciente que la acompañaría por el resto de sus días. Aurora había aprendido a lo largo de este arduo camino la importancia de mantenerse fiel a sí misma, de sustentar esa independencia emocional que tanto le había costado obtener. El regreso de Melissa con su petición de reconciliación no fue una sorpresa completa. Sin embargo, Aurora cada vez más identificaba con claridad lo que era auténtico y lo que era simplemente un intento de manipulación emocional. Reconocía el patrón. Melissa buscaba restablecer una conexión no tanto por amor o arrepentimiento genuino, sino movida por una mezcla de culpa y la necesidad de recuperar control sobre alguien que había aprendido a vivir sin sus cadenas. En estos encuentros, Aurora notaba la urgencia en los ojos de Melissa, un anhelo casi desesperado por regresar a un pasado que había funcionado unilateralmente a su favor. Sin embargo, Aurora ahora poseía una visión más aguda. Su perspicacia, afinada por las experiencias pasadas, le permitía reconocer que una disculpa sin acción carece de peso. La nostalgia por su nieta Marina era lo único que provocaba un débil tambaleo en su determinación, pero Aurora tenía claro que la integridad nunca se debía sacrificar en el altar de las emociones volubles. La charla que aquellas dos mujeres sostenían se tornaba más un juego de ajedrez que un diálogo sincero, cada una moviendo sus piezas con cautela. Mientras Melissa intentaba tocar las fibras emocionales de su madre, Aurora, con una sabiduría adquirida, mantenía su estructura mental intacta, protegiendo con fiereza su renovada paz interior. Era claro que cualquier reconciliación tendría que ocurrir bajo sus términos, no en los de Melissa. Aurora entendió desde el principio que la independencia que había ganado no era para ser usada como una mera táctica de poder, sino para garantizar que su vida siguiera siendo suya. Por tanto, cada conversación sostenida con Melissa quedaba matizada por la memoria de años de descuido y los momentos de dolor que nunca debieron ocurrir. En este nuevo tramo de su vida, donde las heridas estaban empezando a sacar costras, Aurora no podía darse el lujo de volver al terreno que una vez la quebrantó. Era imprescindible que las acciones de Melissa demostraran una evolución genuina, una comprensión real de sus errores pasados y un compromiso con el cambio. Aurora mantuvo sus respuestas dentro del territorio de una serena dignidad, estableciendo firmemente los límites que había trabajado tanto para construir. El mensaje era claro:
El respeto y la consideración mutua serían los únicos ladrillos con los que pudiera reconstruirse cualquier puente entre ellas. Por otro lado, Marina, la nieta de Aurora, simbolizaba la esperanza y la continuidad, un deseo palpable de mantener esa conexión intemporal de amor que había permanecido inquebrantable. Aurora sabía que el amor verdadero no debía ser una herramienta de chantaje emocional, y estaba decidida a que su relación con Marina floreciera fuera de las sombras del pasado familiar. Mientras tanto, en su entorno social, Aurora encontró un refugio de apoyo. Su red de amigos brindaba una reafirmación constante de su valor, alimentando su mente con positivismo y recordándole que el respeto a uno mismo debe ser cultivado diariamente. Estas nuevas alianzas le ofrecieron un prisma diferente a través del cual mirarse, una lente que reflejaba una imagen de fortaleza y acendrada resiliencia, algo que debía guardar a toda costa. La capacidad de Aurora para seguir adelante, para nutrir esas relaciones que fomentaban su bienestar, se convirtió en un escudo contra cualquier intento de regresar a viejas dinámicas de dependencia emocional. Estaba más que preparada para los posibles desafíos que podrían surgir. Su visión había dejado de estar nublada por el miedo, sustituyéndolo con claridad y propósito. Fue así como se mantuvo en su camino, navegando por las aguas turbulentas de un acercamiento complicado, pero siempre con un faro de autodefinida seguridad como guía. Aurora sabía que su historia no terminaba en un simple reencuentro con Melissa, sino que se expandía más allá, alcanzando cada rincón de su vida que tocaba con la libertad que terrenalmente había alcanzado con tanto esfuerzo y dedicación. El momento inicial de Aurora con Melissa había sido un parteaguas, un evento catalizador que empujó a Aurora a replantearse toda su vida. Las circunstancias habían sido vividas con un dolor inaudito, pero necesario para sacudir las estructuras emocionales ya deterioradas y polvorientas que se habían solidificado a lo largo de los años. Este episodio no era solo el resultado de un conflicto personal. Era en el fondo un reflejo de patrones familiares tóxicos que Aurora había permitido a lo largo del tiempo. Sin embargo, avanzar requería más que una simple reestructuración emocional. Implicaba un cambio estructural y fundamentado en su narrativa personal. La determinación de Aurora no se aflojó cuando comprendió la necesidad de establecer límites firmes con su hija Melissa. Estos límites no solo eran necesarios para proteger su bienestar emocional, sino que también servían como una declaración de independencia frente a las paternas exigencias de un amor filial que se había vuelto corrosivo. La firmeza de Aurora era su escudo contra las sombras del pasado, un muro que no permitía fisuras para las manipulaciones sutiles o los embates directos de su hija. Aurora había decidido que si alguna reconciliación era posible, solo sería bajo la premisa inquebrantable de respeto mutuo y consideración. Reconocer este punto fue no solo una victoria personal, sino también un momento de reafirmación de su valía. No había vuelta atrás a las viejas dinámicas. La posibilidad de conciliación, aunque deseada en el fondo de su ser, debía construirse sobre un terreno nuevo, firme y con bases de respeto absoluto. Cualquier intento de forzar lo contrario sería infructuoso. Melissa, ante estos límites claramente establecidos, intentó en varias ocasiones restablecer contacto, pero Aurora, con la perspicacia recién adquirida, supo discernir la falta de sinceridad y autenticidad en las palabras de su hija. Las distracciones emocionales de antaño, aquellas que alguna vez la hicieron dudar, ya no tenían poder sobre ella. Su posición era firme y su percepción sobre las intenciones de Melissa se mantenía aguda y clara. La interacción con Marina en estas circunstancias se convertía en un oasis de esperanza en medio del desierto áspero de emociones complejas. Su nieta representaba el renacer de un amor no condicionado, una conexión que Aurora estaba dispuesta a nutrir con devoción. La relación con Marina no solo era un reflejo de amor incondicional, sino también una etapa donde Aurora podía reescribir junto a su nieta los errores del pasado familiar. La era de usar el cariño como una moneda de cambio había terminado. Aurora deseaba crear un espacio donde la autenticidad y el afecto genuino fueran los cimientos del futuro. En paralelo, Aurora fue reforzando una red de amistades sinceras y constructivas que la sostenían en su camino de independencia. Los amigos no solo le ofrecían su apoyo incondicional, sino que también le servían de espejo,
reflejando una imagen renovada de Aurora, llena de fortaleza y determinación. Este círculo de apoyo firme y sólido era ahora parte integral de su vida general, para guiarla y apoyarla, pero sobre todo para recordarle de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Este nuevo entorno permitió a Aurora establecer una diferencia clara entre lo que deseaba conservar y lo que debía dejar ir. Frente a este panorama, Aurora cumplió un papel activo en la narrativa de su transformación. Sabía que proteger su bienestar personal era un acto diario y obligatorio que no podía dejar al azar. Su rutina, ahora organizada alrededor de nuevos intereses y actividades, era una demostración tangible de su emancipación emocional y práctica. Las caminatas matutinas, las clases de computación y el trabajo voluntario eran más que simples pasatiempos. Eran un símbolo de su renovada vida plena y autónoma. Sin embargo, Melissa, al notar la evidente desatención de Aurora hacia sus manipulaciones, comenzó a buscar nuevos métodos para recuperar el control emocional que alguna vez ejerció sobre su madre. Sin embargo, se encontró con una Aurora completamente transformada, una mujer impulsada por una visión clara y decisiones contundentes, totalmente preparada para afrontar y neutralizar cualquier estrategia de manipulación. En un intento desesperado, Melissa incluso consultó a Chris intentando mover las palancas legales para declarar a Aurora como incapaz. Pero Aurora, anticipando esta jugada, había reforzado su defensa con evaluaciones médicas que refrendaban su pleno estado de salud mental, respaldadas por su abogado Hernández, un profesional confiable que había establecido un baluarte legal a su favor. Este periodo marcó un nuevo capítulo en la vida de Aurora. La pieza final del rompecabezas había sido colocada. Con cada paso de su nueva rutina, con cada decisión firme tomada, Aurora reafirmaba su compromiso hacia una vida de elección personal y dignidad inquebrantable. Era un testimonio vivo de que el amor verdadero no podía ser utilizado como arma, y que el respeto en todas sus formas debía ser la única moneda de cambio aceptable en el entramado complejo de las relaciones humanas. A medida que avanzaba el tiempo, Aurora descubrió que el verdadero poder residía en las amistades profundas que había cultivado a lo largo de los años, relaciones que se habían convertido en un refugio de apoyo en su vida renovada. Sus amigas, siempre presentes, jugaron un papel crucial, reforzando su bienestar emocional y su confianza en sí misma. Estos vínculos se convirtieron en el ancla que la mantenía firme frente a cualquier tormenta emocional que pudiese surgir. En sus encuentros regulares, no faltaban las conversaciones alentadoras y las risas, compartiendo no solo historias del pasado, sino también esperanzas y sueños para el futuro. La conexión con sus amigas le brindó una perspectiva que iba más allá del ámbito familiar inmediato, permitiéndole observar su situación desde un ángulo más objetivo. A través de ellas entendió que la verdadera fortaleza se encontraba en su capacidad para decidir por sí misma, sin dejarse influenciar por las expectativas ajenas. Es en estos momentos donde Aurora reafirmó la importancia del respeto propio y la autodeterminación, desechando cualquier resquicio de culpa que pudiera perturbar su paz interior. No obstante, no todo era meramente emocional. Estas alianzas también tenían una dimensión práctica. Sus amigas la animaban a explorar nuevas oportunidades, a expandir sus horizontes más allá del entorno que había conocido. Desde recomendaciones de libros inspiradores hasta sugerencias para unirse a clubes de lectura o grupos de teatro, cada interacción abría una nueva puerta hacia un descubrimiento personal que fortalecía su crecimiento. Aurora, con su habitual sabiduría, captó que el proceso de transformación también requería de una confrontación valiente con sus propias limitaciones. Las amistades jugaban un papel esencial, desafiándola suavemente a confrontar sus miedos y a desarrollar un sentido de propósito renovado. Este apoyo inquebrantable fue vital para que se sintiera segura al explorar nuevas facetas de su vida, sin miedo al juicio o al rechazo. Comprendió que compartir sus vulnerabilidades no la hacía débil, sino más fuerte y auténtica. El círculo de amistad de Aurora no solo fue un pilar de apoyo emocional, sino también un espacio donde se cultivaban planes estratégicos para su futuro. Con la ayuda de su amiga Rose y otras amigas de actitud igualmente positiva, Aurora comenzó a vislumbrar la vida que deseaba vivir. Este enfoque en la autodeterminación y la búsqueda de la felicidad genuina
Sirvió como un recordatorio constante de que cada esfuerzo valía la pena por el bienestar alcanzado, un efecto dominó de positividad irradiando hacia todas las áreas de su vida. En este proceso, Aurora aprendió una valiosa lección, que sus amigos eran tanto un reflejo de quién era ella, como una pantalla de todo lo que aspiraba a ser. Las interacciones que mantenía con ellos se convirtieron en un espejo de la resiliencia y la sabiduría que había adquirido una comunidad que validaba sus emociones sin trivializarlas. Era un espacio donde podía ser quien realmente era fiel a sus principios y valores, sin la presión de amoldarse a expectativas ajenas. En última instancia, Aurora entendió que sus amistades no solo constituían un refugio, sino que también funcionaban como un motor de impulso hacia el futuro. Cada consejo, cada sonrisa y cada afirmación positiva que recibía se acumulaban para formar un recurso invaluable que le proporcionaba la fuerza necesaria para seguir adelante. Sus amigos eran el recordatorio tangible de que los lazos elegidos conscientemente eran los más duraderos y que en el entramado de la vida, la calidad siempre superaba en importancia a la cantidad. Las amistades de Aurora se consolidaron no solo como testigos de su transformación, sino como participantes activos en la narrativa de su vida. Le enseñaron lo que realmente significaba pertenecer y ser valorada por quien era en esencia. Este poder compartido, nutrido, a través de años de compromiso mutuo, instiló en ella una imparable determinación para proteger lo que más valoraba: su paz, su dignidad y su inalienable derecho a vivir su vida en sus propios términos. En la encrucijada de esta nueva etapa, Aurora no encontraba solamente consuelo en sus amigas, sino también una confirmación de que había tomado las decisiones correctas. Eran el recordatorio constante de que su trayecto, aunque desafiante, había valido la pena, y que el camino por delante, aunque incierto, estaba pavimentado con las posibilidades infinitas que ella misma se había encargado de permitir florecer. El pasado había quedado atrás, y el futuro prometía solo nuevos comienzos llenos de esperanza y realización plena. Mientras el invierno se asentaba afuera a un frío más penetrante, trataba de infiltrarse en el mundo de Aurora desde adentro. Chris, al parecer incapaz de mantener un perfil bajo, había orquestado un movimiento calculado con la intención de despojar a Aurora de su autonomía. Su plan era convertir la incapacidad mental percibida en un argumento para tomar control sobre sus asuntos personales. Lo que Chris no contaba con es que Aurora se había tornado previsora y estaba siempre un paso adelante. Con una calma recopilada, Aurora había previsto la necesidad de blindarse contra cualquier ataque legal que intentara cuestionar su lucidez mental. Su aliado en las sombras, el astuto abogado Mr. Hernández, ya había previsto estos movimientos en su tablero de estrategias y había asegurado evaluaciones médicas exhaustivas para avalar el estado mental indomable de su clienta. Cada ensayo y verificación fue un martillo que soldó los argumentos legales que amurallaron a Aurora en su derecho pleno a la autodeterminación, frustrando los intentos de Chris por asomarle a la sombra de sus decisiones egoístas. El protocolo de Aurora no incluía confrontaciones abiertas que solo alimentarían la narrativa manipuladora que Chris intentaba construir. Cauta permanecía impasible, evitando pisar las trampas interpersonales que se diseminaban a su alrededor. Sabía que enfrentarse directamente a él solo avivaría la llama que él deseaba encender para consumar sus planes. En lugar de eso, ella empleó silencio y pruebas claras para anular el embate, mostrándole que la verdadera fortaleza no reside en el volumen, sino en la sustancia. Sin embargo, estas artimañas de Chris tenían más capas de lo que se percibía a simple vista. En el telón de fondo de su mente, Aurora conocía una verdad más profunda. Chris no era solo un agresor en busca de control, sino un hombre atrapado en sus propias angustias inseguras, un esclavo de sus propios fantasmas que buscaba tal vez reasegurar su frágil ego a través del sometimiento ajeno. Pero Aurora ya no podía ser el receptor de un pasado impregnado de emociones no resueltas. Ella había decidido definir las reglas del juego por sí misma. Lo que Chris subestimó fue que Aurora no solo actuaba por la notoria necesidad de recuperar su dignidad, sino por una genuina necesidad de establecer un precedente para todos aquellos que alguna vez se sintieron prisioneros de las decisiones ajenas. Era el emblema de una rebelión sutil pero contundente.
una recordatoria tácita de que el poder de elegir su camino emanaba de un lugar que ni el más incisivo ataque podría arrebatarle. Sus amistades, fungiendo como una coraza impenetrable, le asistían no solo emocional, sino prácticamente con consejos, apoyo jurídico y un sentido de pertenencia que alimentaba cada batalla que enfrentaba. Cada encuentro con su grupo cercano funcionaba como un campamento base donde recargaba fuerzas y reconfiguraba sus estrategias, recordándole que no estaba sola en su cruzada ni en su transformación. Fue en una de estas reuniones donde se decidió que Aurora no se limitaría a defenderse, sino que tomaría la ofensiva no por venganza, sino por justicia restaurativa, para recalibrar el equilibrio roto hace tiempo. Con el respaldo unánime de su círculo íntimo, Aurora decidió llevar las cosas más allá de lo esperado, utilizando las herramientas del sistema que incesantemente trataba de subyugarla. Haría que Chris pagara las costas legales, asegurando la integridad de su patrimonio, demostrando que un corazón firme nunca podía ser sojuzgado verdaderamente. Con cada documento presentado, cada firma y cada declaración cuidada, Aurora no solo afianzaba su posición, sino que construía un legado para sí misma, uno donde su historia no sería contada por otros, sino por sus propios actos de determinación y resistencia. La sombra de la manipulación y la duda que Chris había proyectado hacía mucho se había desvanecido, dejando solo la imagen clara de una mujer que conocía no solo el valor del poder personal, sino el cómo cultivarlo en las adversidades. Así, mientras los trámites seguían, su curso, Aurora experimentaba una libertad renovada, una serena certeza, sabiendo que la batalla más desgarradora ya había llegado a su fin. Chris podía tentar los límites del sistema, pero nunca podría tocar la esencia que definía la fortaleza de Aurora. Ella había tomado su historia una vez más, solidificando no solo su lugar en su narrativa, sino construyendo una fortaleza inexpugnable alrededor de su derecho a vivir con dignidad y libertad. Azotado por una época de luces y sombras, Chris comienza a involucrarse en estrategias diseñadas para doblegar el espíritu de Aurora. En una maniobra desesperada, intenta declarar a Aurora como incompetente, una táctica insidiosa que busca arrebatarle el control de su propia vida. Este movimiento legal, sin embargo, subestima la tenacidad de una mujer que ha transformado el dolor en fortaleza y el miedo en resolución. Frente a la amenaza, Aurora responde con una serenidad que enmascara una fuerza implacable, asegurando evaluaciones médicas exhaustivas que sellan su lucidez y destreza mental. Con la asistencia constante de su abogado y el calor de su círculo de apoyo, Aurora desbarata la táctica de Chris, convirtiendo cada desafío en un peldaño hacia la reafirmación de su independencia. Mientras los procedimientos legales continúan desenvolviéndose, la vida de Aurora fue delineándose lejos de las garras del drama familiar. Liberada de obligaciones no correspondidas, su tiempo se llena de actividades que reflejan su deseo renovado de vivir con intención. Los días de Aurora ya no están marcados por recriminaciones y exigencias asfixiantes, sino por el placer de pequeñas conquistas diarias. Clases de computación amplían su mundo, mientras los grupos de caminata a los que se une son más que ejercicios físicos, son un símbolo de los pasos firmes hacia una existencia robusta y autónoma. Cada interacción que Aurora emprende reclama la autonomía que Chris intentó robarle. Participar en trabajo voluntario no es solo una distracción, es un testamento de su compromiso con una vida generosa y rica en significado, donde las prioridades residen en el compartir desinteresado y en la construcción de relaciones auténticas. Estos actos no son solo una declaración de libertad, sino una reafirmación del propósito y la elección consciente de un camino iluminado por la esperanza y la autorrealización. El esfuerzo por empoderarse no ocurre en el vacío. Aurora se convierte en un faro, inspirando a aquellos que la rodean y demostrando que el renacimiento tras el tumulto no solo es posible, sino alcanzable. Cada éxito en su nueva rutina se convierte en una victoria compartida, creando un entorno propicio para que otros reconozcan el poder que yace dentro de enfrentar sus propias tormentas. La anécdota de Aurora se convierte en un relato de resistencia y transformación que resuena en los salones de su círculo, tejiendo junto a sus amistades una narrativa de apoyo y celebración común. Mientras disfruta de su independencia, el entorno familiar también inicia una nueva etapa.
El puente nunca completamente destruido con su nieta Marina, resurge tejido ahora con memorias de ternura y momentos compartidos que trascienden generaciones. Marina, con amor en el alma, retoma contacto esparciendo semillas de reconciliación que podrían florecer en el tiempo. Aurora, con sabiduría ganada a través del conflicto, comprende que el amor verdadero no se basa en condiciones, sino en la genuinidad de emociones puras y desinteresadas. Aunque Melissa sigue atrapada en una lucha interna, Aurora le ofrece una lección más allá de palabras o acritud, un recordatorio silencioso de que las bases de cualquier relación que aspire a ser duradera y fructífera deben cimentarse en el respeto y la autenticidad. El peso del arrepentimiento comienza a erosionar las defensas de Melissa. Sus intentos de acercarse reflejan una dolorosa introspección. En una carta algo torpe, expresa sus recientes epifanías y esfuerzos por cambiar. Sin embargo, y aunque alguna vieja herida se haya reabierto brevemente, Aurora se mantiene firme. Su cautela es el resultado de una saga emocional, donde las demostraciones sinceras valen más que las palabras. La transformación personal requiere más que promesas. Requiere acciones que revelen el cambio genuino. Así, entre destellos de conciliaciones y espacios de solitud iluminadora, Aurora toma un último compromiso inquebrantable. Decide nuevamente cuidar de Marina bajo un conjunto de condiciones que aseguran el respeto mutuo y preservan su bienestar interno. Esta decisión no es simplemente una concesión, es parte de un proceso de curación, un paso hacia una reconciliación verdadera, donde el amor familiar se resembra con expectativas saludables y límites claros. La narrativa de Aurora se cimienta en el hecho de que su propósito y dignidad no son intercambiables. Cada día que avanza, representa la fortaleza de su carácter, una que respira a través de sus actos diarios, transformando lo ordinario en extraordinario. Su vida es recordatorio de que la autonomía, el respeto y la paz interna son logros que deben cultivarse con intención y preservarse con devoción, manifestando un futuro donde solo quienes valoran genuinamente su autenticidad tienen cabida. En un rincón de la ciudad, en la que el ajetreo urbano es solo una parte del fondo, Aurora se encuentra en una encrucijada vital, donde el contacto familiar se convierte en un nuevo capítulo por descubrir. Marina, con la frescura y la inocencia que solo los jóvenes poseen, establece un contacto genuino con su abuela, manifestando su amor y deseo de fortalecer ese vínculo que las une de forma especial. Este acercamiento por parte de Marina representa más que un simple mensaje. Es una promesa tácita de mantener las conexiones significativas sin el peso de las complicaciones adultas. Un recordatorio sincero de que el amor verdadero y puro no debe condicionar su existencia. La determinación de Aurora de difundir este mensaje dentro de su familia no es forzada. A estas alturas ha aprendido que las palabras tienen poder, pero son las acciones las que realmente transforman el curso de las relaciones. En un momento de serenidad interna, Aurora espera que su hija Melissa pueda también integrar esta valiosa lección. El verdadero afecto no se negocia ni se manipula, se ofrece y se nutre con autenticidad. En medio de esta transformación interna, Aurora se anticipa a los cambios que casi siempre involucran más que solo emociones. Requieren una armadura de protección emocional que solo se arropa con sabiduría y tiempo. En la fase más introspectiva de su vida, se concentra en las señales de genuino arrepentimiento y esfuerzo sincero, especialmente ahora que Melissa ha comenzado a demostrar signos vacilantes de una rehabilitación emocional. Los intentos de Melissa por cambiar son tentativas y quizás desordenados, pero marcan un inicio. Sin embargo, Aurora insiste en mantener una postura cautelosa. Sabe ahora más que nunca que las demostraciones sinceras adquieren más fuerza cuando se manifiestan en acciones concretas, no solo en palabras bien intencionadas. A medida que Aurora avanza en su camino personal, su compromiso de cuidar a Marina se transforma en un pacto de amor que establece condiciones claras. No se trata solo de una concesión, sino del acto de replantar semillas de esperanza y reconciliación verdaderas, donde las expectativas saludables y los límites bien definidos actúan como guías en un desierto de emociones complejas. Este proceso de sanación y reparación familiar no es rápido ni sencillo. En estas aguas turbias,
Aurora navega con extraordinaria determinación, consiguiendo que el propósito y la dignidad sean inalterables. Cada día que pasa se convierte en un testimonio de la fortaleza intrínseca que esculpe su carácter único. Su vida diaria, meticulosamente tejida entre rutinas de autocuidado y momentos de reflexión, se convierte en un santuario donde la autonomía, el respeto mutuo y la paz interna son los verdaderos tesoros por los que lucha. En el horizonte, esos pasos hacia una reconciliación real se sienten como un lento amanecer después de una noche interminable. El amor familiar redescubierto y revalorizado regresa como un eco de tiempos más puros, donde solo aquellos que realmente valoran su autenticidad tienen un lugar en su vida. Para Aurora, cada prueba de estas aguas inestables se enfrenta con una perspectiva clara. Los errores del pasado no definirán el futuro, sino que proporcionarán lecciones invaluables sobre dónde se encuentra la verdadera fuerza y el sentido de Johar. Los días pasan, y Aurora observa cómo, debido a sus compromisos genuinos, el amor genuino entre abuela y nieta se florece con cada pequeño gesto de cariño y cada conversación sincera que comparten. Este espejismo del pasado, convertido en realidad presente, es de hecho una victoria silenciosa en la lucha continua por preservar la integridad emocional. El amor de Marina, puro y sin sofisticaciones, abre un camino que, aunque lento, parece dirigirse hacia una luz de reconciliación. En esta balanza delicada de emociones y expectativas, Aurora es el eje de una familia que se mueve hacia una nueva realidad, una que siempre buscará el balance entre su felicidad personal y el amor que siente por sus seres queridos. Cuidando de Marina, el compás brilla discretamente como un recordatorio de que a veces los pasos más pequeños nos llevan a los mayores cambios. Aurora nunca había pensado que volvería a sentirse vulnerable ante las palabras de su hija, pero aquí estaba sosteniendo la carta de Melissa, tratando de descifrar las intenciones detrás de cada línea escrita. Las palabras de arrepentimiento eran claras, y aunque el escepticismo atormentaba a Aurora, había una pequeña chispa de esperanza, una que no había esperado encontrar en medio de la tormenta emocional por la que había pasado. Sin embargo, sabía bien que las palabras no bastan. La historia, al igual que una relación desgarrada, necesitaba más que promesas vacías para sanar. El camino que Aurora había recorrido no había estado exento de tropiezos. Las decisiones de los últimos meses, aunque liberadoras, fueron también desgarradoras. Separarse de Melissa era como desarraigar una parte de su ser, un acto necesario para reconstruir una vida propia. En todo este tiempo, había aprendido que su valor no residía en el rol que cumplía en la vida de los demás, sino en el aprecio por sí misma y en la capacidad de mantenerse firme en sus convicciones. Si Melissa deseaba realmente un cambio, tendría que exhibirlo a través de acciones, no solo en tinta. La llegada de la carta coincidía con los momentos de calma que Aurora había cultivado. Su nuevo día a día, lleno de rutinas meticulosamente cálidas, y la presencia constante de su nieta Marina, le proporcionaba una sensación de pertenencia que tanto anhelaba. Las crudas emociones del pasado habían dado paso a una aceptación más serena, menos atada a los explosivos conflictos domésticos que había experimentado. En su hogar, ahora un refugio de paz, podía absorber el amor puro y devoto de Marina, deseando fervientemente que este mismo amor encendiera un cambio concreto en Melissa. Aurora sabía que las palabras de disculpa, por muy sinceras que pudieran parecer, eran solo el inicio de una conversación más profunda que necesitaba tener con su hija. Había aprendido a sostener expectativas realistas, decidida a no dejarse influenciar fácilmente por la esperanza sin fundamento. Requería ver una transformación genuina manifestándose en acciones, un compromiso palpable hacia la responsabilidad compartida. Las heridas del pasado exigían una prueba de cambio que ninguna carta podía proporcionar por sí sola. Mientras los días continuaban pasando, Aurora se hallaba más centrada en sus propias necesidades. Redescubrió el poder que residía en la simplicidad, una tarde de lectura, un paseo por el parque o las reuniones semanales con su grupo de amigas, quienes compartían sus historias y aplaudían sus logros, no solían pasar desapercibidos en su espíritu rejuvenecido. Este ciclo de autocuidado y fortalecimiento emocional había profundizado su sentido de independencia, un aspecto que, aunque por un lado era fruto de circunstancias dolorosas, en otro le infundía una gran paz.
No obstante, el dilema seguía siendo cómo avanzar con Melissa. El delicado proceso de reconstrucción de su relación requería un enfoque meticuloso. Aurora decidió responder a la carta con cautela, agradeciendo las palabras y expresando su propio deseo de sanar, pero dejando en claro que el progreso vendría en pequeños pasos y con tiempos propios. Aurora sabía que cualquier compromiso apresurado podría poner en peligro el equilibrio logrado. La vida, aunque impredecible, también le había enseñado que la flexibilidad era una virtud inestimable. El papel que alguna vez desempeñó como madre sobreprotectora había adoptado una nueva forma más equilibrada, más justa consigo misma. No deseaba que la dinámica familiar volviera a las sombras del daño emocional sin resolver. En su respuesta a Melissa, reiteró la importancia de que ambos trabajaran hacia un respeto mutuo, que no fuera socavado por el resentimiento o las expectativas desiguales. Finalmente, Aurora encontró el espacio para establecerse firmemente sobre los ideales que había cultivado, uno de autonomía y amor propio. Fue entonces cuando el mensaje verdadero y posiblemente transformador de Melissa podría manifestarse en acciones concretas. Aurora aguardó como un observador silencioso, atenta a cualquier símbolo de evolución tangible que demostrara no solo el deseo de reconciliación, sino la voluntad de emprender un viaje de introspección y cambio verdadero. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Aurora, con su fortaleza renovada, permanecía abierta al potencial de un lazo restaurado, pero esta vez bajo sus propios términos. Aún en la incertidumbre, sabía que la paciencia y la equidad eran sus aliadas más grandes en este camino hacia la paz redescubierta. De pie junto a la ventana de su cocina, Aurora observó el amanecer con una mezcla de introspección y determinación. La luz suave filtrándose a través de las cortinas era un símbolo tangible del nuevo capítulo que estaba por comenzar. El acuerdo para cuidar nuevamente a Marina, su adorada nieta, no había sido una decisión tomada a la ligera, sino un paso meditado hacia una reconciliación que solo aceptaría bajo sus propios términos. Mientras alisaba con cuidado el delantal que se colocaría para preparar el desayuno de Marina, Aurora reflexionó sobre la complejidad de su vínculo con Melissa. Había sido una relación intensamente marcada por expectativas, resentimientos no expresados y una falta de gratitud que había oscurecido su corazón por años. Sin embargo, en estos momentos Aurora ya no era la madre indulgente y complaciente que alguna vez fue. Se había convertido en una mujer de resiliencia y claridad inquebrantable. Esta nueva etapa requería que cada interacción estuviera fundamentada en el respeto mutuo, un pacto entre iguales, en el que el amor genuino no sería opacado por viejas heridas. Aurora dejó escapar un suspiro, una liberación emocionalmente catártica mientras giraba hacia la cocina, donde hervía el café lleno de energía renovada para recibir a su nieta. No era una simple visita. Cada reunión con Marina era una reafirmación de amor pleno, un recordatorio de que los lazos auténticos no requieren condiciones. A lo largo de los años, cada risa, cada momento compartido, había reforzado su creencia en un afecto que trascendía las complejas dinámicas familiares. Cuando el reloj marcó las 10, el timbre sonó, y Aurora se encontró cara a cara con Marina, quien entró corriendo y se aferró a ella con una calidez que desarmaría al más cínico. El abrazo fue recíproco, tangible, una demostración conmovedora de un amor que cultivaba la esperanza de que Melissa también podría eventualmente comprender el poder de un cariño incondicional. Marina representaba para Aurora no solo la frescura y el futuro, sino la posibilidad real de que las generaciones siguientes pudieran curar las fisuras del pasado. En la seguridad y tranquilidad de su hogar, Aurora se permitió el lujo de soñar con un futuro mejorado, un entorno familiar en el que cada individuo fuera verdaderamente valorado y cada contribución apreciada. Su confianza en este posible destino no venía de la esperanza ciega, sino del profundo trabajo de introspección y reforma personal, al que se había dedicado meticulosamente durante meses. Era esta claridad la que le permitió abrir las puertas a Marina sin sacrificarse. El día transcurrió con risas e historias compartidas, un campo fértil en el que sembrar nuevas memorias libres de los fantasmas del descontento. Aurora, en esos momentos plenos, reafirmaba su papel no solo como abuela, sino como la arquitecta de un legado familiar compuesto de resiliencia y amor verdadero. Cada intercambio con Marina
era un ladrillo en la sólida estructura de una relación que perduraría más allá de las dificultades temporales. A través de estas interacciones, Aurora encontró fuerzas para enfrentar el futuro con valentía. No había garantías, pero la vida rara vez las proporciona. Lo que ahora era inquebrantable en ella era su compromiso con el bienestar emocional y la dignidad personal, las piedras angulares de su reinvención. Había aprendido que un corazón fortificado no solo resiste el paso del tiempo, sino que se enriquece con cada experiencia positiva o negativa. Mientras caía la tarde y las sombras del día se alargaban, Aurora observó cómo Marina recogía sus cosas lista para partir. «Nos vemos pronto, abuela», dijo Marina, y aquel simple adiós contenía una promesa de continuidad y afecto. En ese instante final, al cerrar la puerta tras la marcha de su nieta Aurora, cerró un ciclo de adversidad y se encaminó hacia uno de renovación, un proceso guiado por su inquebrantable espíritu de superación y su incansable búsqueda por relaciones auténticas. La reconciliación, aunque aún en sus primeros instantes, ya era una ruta mejorada en su camino hacia una paz que cada día parecía más posible y menos lejana. El sol en sus últimos atisbos, antes de desaparecer completamente detrás de las colinas, iluminaba el rostro sereno de Aurora, quien se encontraba sentada en su porche contemplando los cambios que había logrado en su vida. A lo largo de estos meses, su dedicación al bienestar personal había florecido en cada aspecto de su existir, consolidando un estilo de vida que ahora reflejaba paz y satisfacción genuina. Aurora comenzó a implementar una rutina diaria que incluía tiempo de lectura bajo la sombra relajante del seguro árbol de roble en su jardín. Se sumaba también la costumbre de recorrer a pie cada rincón de su barrio ahora familiar y acogedor, sintiendo la gratificante soledad que le permitía pensar y asentir con respeto hacia su propia vida. No se trataba solo de realizar un ejercicio físico, era también un recorrido hacia su interior. El camino estaba lleno de árboles, cuyas hojas susurraban antiguas historias de fortaleza, y Aurora cada mañana acudía a esas narraciones como un río visitante que nunca se cansa de murmurar su verdad. En el centro comunitario local, Aurora encontró su lugar entre la cálida compañía de quienes compartían sus mismos intereses. Las clases de informática le proporcionaron una nueva herramienta para comunicarse no solo con sus amigas y familiares, sino también con una red más amplia que le aseguraba que el mundo en su vastedad estaba lleno de oportunidades para quienes se atrevían a buscarlas. Las conexiones digitales que antes rechazaba por sus miedos y limitaciones se convirtieron en ventanas abiertas al entendimiento y al humor compartido, regalos invaluables que enriquecían su propósito. La jornada de Aurora se completa con decisiones personalizadas y conscientemente elegidas que cultivan su felicidad y su sentido de logro. Desde hace un tiempo, había comenzado a ofrecer su apoyo como voluntaria en un centro de apoyo donde tantas mujeres enfrentadas al abuso encontraban en su historia un espejo y un ejemplo. Su voz se mantenía firme mientras guiaba las sesiones de apoyo, ilustrando sin dramatismos innecesarios el poder del renacimiento personal. Los relatos de su vida, contados con humildad pero con una fuerza inquebrantable, servían de testimonio a quienes aún batallan por liberarse. Aurora había aprendido el arte de mantener sus límites sin llegar a ser inalcanzable para quienes realmente la amaban. Su relación con Marina florecía bajo estos códigos de amor y respeto mutuos, sin filtraciones del pasado. Marina, cada vez más consciente del valor de tener a su abuela cerca, encontraba en Aurora un refugio silencioso y comprensivo en sus propias tempestades juveniles. Y así, cada sonrisa, cada diálogo, cada leve inclinación del tiempo compartido se transformaba en afirmaciones solemnes de la complicidad que solo hay entre almas que se han zambullido juntas en la profundidad de la vida. El vibrante tapiz de la transformación personal que Aurora había compuesto no nació de pensamientos de revancha, ni de un juicio despiadado hacia los que la habían herido. Más bien fue una tierna declaración de amor hacia ella misma, aquella parte de su ser que no fue ignorada sino largamente olvidada. Su camino de bienestar reveló que las heridas no se curan retrocediendo en busca de justicia, sino avanzando hacia una existencia más plena y enriquecedora. En su nueva vida, Aurora reconocía todas las mañanas la fortuna de ver el sol alzarse, un sol que sin duda marcaba el comienzo de 1.000.000 de posibilidades.
Cada día era una nueva hoja de un libro emergente, escrito con acciones simples, pero monumentalmente trascendentes, que hablaban del poder de elección y del profundo respeto por sus propias necesidades emocionales. Así transcurrían los días de Aurora, con la serenidad de su transformación interna, proyectándose en cada aspecto de su vida exterior. El eco de pasos rondando el puente entre un pasado de sumisión y un presente de dignidad era su himno cotidiano. Desde su pequeño pero bienvenido rincón del mundo Aurora, se embarcó en un viaje interminable de autodescubrimiento, donde el amor propio siempre era la brújula y la dignidad el puerto de llegada. En el horizonte aguardaba un futuro que prometía plenitud y alegría, asegurado en este compromiso irrenunciable con la esencia más pura de su ser. Y entonces la historia de Aurora había llegado a un desenlace silencioso pero poderoso como la caída de las hojas en un bosque otoñal. Esa serenidad cuidadosamente tejida con hilos de dolor y redención había transformado su mundo en un espacio donde la tranquilidad reinaba absoluta. Las sombras de traición y desgarramiento que una vez le afligieron ahora yacían inertes como aquel anillo olvidado en el rincón polvoriento de un ático. El ocaso del desengaño fue tan gradual que cuando finalmente llegó apenas se llevó caraeramientos sordos, un eco lejano que recordaba a quienes cayeron víctimas de sus propias artimañas. Aurora, de pie frente al espejo de su nueva vida, comprendía que la justicia tan ansiada no se hallaba en el clamor de una victoria ruidosa, sino en la profundidad de la paz interior encontrada. Al cierre de este capítulo no quedó rastro de agitación. Melissa, quien en otro tiempo levantó los muros que dividían sus corazones, ahora se encontraba solitaria en un camino que ella misma había trazado, criando recuerdos en la esperanzada búsqueda de reconciliación con su propia conciencia. La distancia que ahora las separaba no solo era física, sino también existencial, reclamando cada una su propio fragmento de la verdad. Aurora, ya no una víctima sino una alma renacida, no necesitaba ser escuchada ni comprendida. Su silencio, alguna vez impuesto, se había convertido en un refugio donde habitaban la sabiduría y la fortaleza. Ella aprendió que no necesitaba pronunciar una sola palabra más para cambiar la narrativa de su historia. Su resignación dejó lugar a un reconfortante entendimiento de que no todos los corazones están destinados a latir al unísono. Y tú, espectador de este drama, ¿has sentido la tiranía del tiempo y su paciencia infinita? Podrías haber esperado tanto como Aurora, permitiendo que el río de la verdad fluyera a su propio ritmo, erosionando lentamente las orillas del engaño. La espera es un arte a menudo perdido, un acto de valentía silenciosa que pocos llegan a perfeccionar. No requiere elogios ni reconocimientos, sino la disposición a encontrar el poder en el silencio de la incertidumbre. El final no siempre necesita tumulto ni ruido atronador. Al igual que la marea que se retira silenciosa dejando detrás sus huellas de transformación, algunas conclusiones son sagradas. No necesitan ser comprendidas, solo vividas. Aurora, concluyendo este viaje con dignidad insondable, simboliza el poder del renacer en las sombras de uno mismo. En su nuevo reino, erigido con cuidado, el único eco era el de la paz resonando a través de los vastos corredores de su espíritu renovado. Al cerrar la puerta de su antigua existencia, Aurora no solo vio el reflejo del cierre, sino también bellos comienzos aguardando en la sobada línea del horizonte. Y en esa majestuosidad tranquila se encontraba la promesa de libertad, no en la ausencia de cadenas, sino en el acto de respirar profundamente en la plenitud de un cuarto vacío. La traición, al igual que el anillo que ahora descansa en el suelo, no tenía poder alguno sobre la determinación elegante de quien había encontrado su voz en lo más profundo de un silencio ensordecedor. Este capítulo no concluye con una resolución espléndida, pero sí con un suspiro que evoca a realización, porque algunos finales en la vastedad de la vida no son ruidosos, son simplemente absolutamente sagrados.